Voy a hacer un resumen muy rápido, acerca de las principales manifestaciones en el Calcolítico, tercer milenio antes de Cristo, las principales manifestaciones culturales, sociales en el bronce inicial, el Argar, como el paradigma en el segundo milenio antes de Cristo, y para finalizar, pues valga la redundancia, el bronce final, bronce atlántico final, los campos de urnas, Cogotas I y demás, a finales del segundo milenio y principios del primer milenio antes de Cristo, previo a la cultura de Tartessus. Bien, pues empezando por el calcolítico, rápidamente hay que decir que el calcolítico supone un aumento demográfico, un aumento de la jerarquización, y tenemos varias teorías, como toda la prehistoria. Una que es que la metalurgia funciona como motor, el control de los minerales. Vicente Lull, un especialista, un prehistoriador de la actualidad que ha estudiado mucho la cultura de los millares, que el yacimiento de los millares, que es el yacimiento que nos refleja muy bien el calcolítico, quizás de las pocas manifestaciones claramente calcolíticas. Hay una serie de mejoras agrícolas, también esta es otra teoría, como motor que a su vez empiezan a elaborar productos secundarios derivados de esa ganadería, véanse las pieles, la leche, y demás. Esta es una teoría de Gilman. Otra teoría habla de una sustitución lenta del instrumental lítico y señalando que no puede haber innovación metalúrgica en una industria doméstica. Esta es una teoría de Ignacio Montero. Y por último, Nocete dice que la minería no es causa del cambio social. Causa del cambio social sería la gestión de los excedentes agrarios que se están produciendo por estas mejoras agrarias que empiezan a suceder también, y empieza a surgir una clase de dominantes, una clase de productores. El proceso de jerarquización, en cuanto al proceso de jerarquización en el calcolítico, que sin duda empieza a verse cada vez a medida que va avanzando el tercer milenio con más claridad, estaría en primer lugar el control de los recursos agrícolas y ganaderos. A finales del neolítico ya se apuntan estos factores con un aumento de la demografía y una mayor especialización funcional de los yacimientos. En el sur de la península ibérica, una mejora agrícola empieza a verse claramente, con una serie de regadíos, de construcciones comunitarias, que producirían unos excedentes para comerciales, unas rutas estables de intercambio, ¿vale? Estos productos secundarios, estos excedentes agrícolas. La existencia de mineros y metalúrgicos se debe principalmente a productos locales, a productos para uso doméstico, pero también empieza a surgir cierta producción muy pequeña del cobre, del calcolítico, a medida que vamos avanzando cada vez más, que no es de subsistencia, sino que está destinada a esa comercialización, ese intercambio de productos en las rutas ya establecidas. Toda esta serie de características en el proceso de jerarquización requieren un control y una distribución. En el centro del control y la distribución empieza a surgir una clase dominante que decía Nocete, que es la élite, que usa el metal como un mero distintivo social. En cuanto a la periodización del calcolítico del tercer milenio antes de Cristo, hay que decir que hay dos grandes periodos, al margen de las periodizaciones regionales particulares. La península ibérica es un espacio inmenso y evidentemente no surgen las distintas culturas, las distintas al mismo tiempo, ni unas tienen unas influencias, otras tienen otras, pero hay dos grandes periodos en el calcolítico muy definidos, que son un periodo precampaniforme, el calcolítico antiguo, que abarcaría la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo hasta el año 2250 antes de Cristo, fecha simbólica que se toma como inicio del bronce. Y luego una segunda etapa que sería el campaniforme, el calcolítico reciente, que abarcaría este 2250 hasta el 1900,
antes de Cristo, que es el principio del bronce antiguo. Tener una exactitud en la esa, pero bueno, para tener claro, precampaniforme antiguo, primera mitad del tercer milenio antes de Cristo hasta 2250, y la fase campaniforme, donde ya aparecen estos elementos campaniformes de los que hablaré a posteriori, que va del 2250 al 1900 antes de Cristo, en el que se empiezan a surgir los primeros elementos propios de la edad del bronce. Una gran heterogeneidad, como comentaba, por zonas. En el sureste tenemos los yacimientos de San Pedro, el Zarbujal, con una periodización antigua, pleno y reciente. En la meseta norte tenemos un precampaniforme con el horizonte de las pozas, un campaniforme pleno con el horizonte de 100 pozuelos y según Delibes y Manzano, aparte de las distintas periodizaciones regionales, hay distintas teorías en cada una de ellas. Con lo cual, bueno, es afinar, que es lo que toca a los investigadores, y Delibes y Manzano hablan de una etapa de fijación de población a finales del cuarto milenio, el 3100 hasta el 2400, y una fase de transición al campaniforme, transición al bronce entre el 2400 y 2250. Bien. Continuando, hay otra zona, el noroeste, muy importante en el Calcolítico, que tendría un precampaniforme temprano, que se llama el horizonte Rechava, y una etapa de campaniforme. Bueno, continuando con el campaniforme, la zona de Cataluña tiene unos matices propios. El neolítico neolítico final se prolonga hasta estas fases campaniformes. En Valencia pasa un poco parecido, con una periodización distinta. En Baleares es todo un poco más lento. Y hay las primeras ocupaciones estables se establecen precisamente en el Calcolítico, a finales entre el 2000 y el 1700 a.C. Bien, los asentamientos del campaniforme, pues tenemos una serie de asentamientos en altura con fortificaciones, como es el asentamiento de los Millares en el sureste, en Almería, en Crevillente también, y en Zambujal, en Portugal, al suroeste, que tenían un control visual, un control del agua, de los recursos acuíferos, y una defensa siempre o bien naturales o bien construidas, artificiales, como tiene la cultura de los Millares. Una serie de construcciones comunitarias, acueductos, depósitos y demás, y son asentamientos que empiezan a estar asociados a necrópolis y a veces incluso a santuarios. Y hay otros asentamientos que son en llanura, son mucho más frecuentes en muchas regiones, al margen del yacimiento principal de los Millares. Se trata de pequeñas aldeas sin fortificar, con pocas estructuras en superficie, viviendas con zócalos de piedra, con paredes vegetales. Algunas empiezan ya a diferenciar, algunas viviendas, espacios de almacenamiento interior, lo que indica una cierta evolución, también una evolución social y demás. Y en Baleares se mantienen pequeñas aldeas de cabañas circulares. Cataluña, en la meseta norte, perduran todavía los asentamientos en cuevas. En cuanto al mundo de las creencias calcolíticas, hay que hablar de la que sigue. El principal ritual es la inhumación colectiva, ¿vale? Tanto en megalitos como en cuevas. Son túmulos con cubiertas, en los Millares se conservan unos cuantos de ellos, bastantes, y son unas tumbas excavadas con un túmulo de tierra por encima, delimitado con un perímetro de piedra en esa estructura techal. Esas cubiertas, ¿vale? Entonces son inhumación colectiva. Túmulos de cubierta con toloes, que son las falsas cúpulas, como los Millares. Y siguen manteniéndose los enterramientos en dólmenes, con sepulcros de corredor, túmulos con pequeñas cámaras circulares y demás. A finales del Calcolítico, cuando empieza a aparecer el campaniforme, empiezan a desaparecer también con él las inhumaciones colectivas para
empezar a desarrollarse un tipo de enterramiento que denota una evolución en cuanto a la estructura social, que son las inhumaciones individuales. Estamos hablando a partir del año 2250, que es cuando empiezan a aparecer elementos campaniformes en la península ibérica, a finales del Calcolítico. Se trata de sepulturas en fosas cubiertas por túmulo entre el Duero y el río Tajo, que contienen también, es otro elemento que empieza a denotar cierta diferencia social, ajuares variados en estas fases campaniformes, que son ajuares en principio sencillos, con cerámicas, vasos de distinta tipología, algunos objetos, adornos de metal, y empieza a aparecer un elemento importante que son los puñales de lengüeta de cobre. La economía en el Calcolítico, como durante toda la prehistoria y más allá, pero ahora estamos en prehistoria, está basada, la economía básica es la ganadería y la agricultura, con unas mejoras que ya he comentado antes. Empieza a haber mejoras en cuanto a la tecnología, al desarrollo de los cultivos. Apuntamos ya, vamos avanzando hacia una agricultura más intensiva cada vez, y una ganadería también más intensiva, para dar respuesta a ese incremento demográfico. Estas mejoras agrícolas y ganaderas se refieren a que empiezan a utilizarse de forma más intensiva los arados, el regadío, los animales de tiro para arar la tierra, y empiezan a diversificarse los cultivos. También empieza a establecerse cierto comercio de intercambios en media y larga distancia, con productos de prestigio, productos raros como la variscita, el ámbar, ¿vale? La cerámica es importante, como en todos los periodos, es un elemento cultural importantísimo en toda la prehistoria reciente. Tiene distintas tipologías y decoraciones, y hay que hablar de unos elementos muy llamativos y muy característicos que aparecen en el suroeste de la península ibérica, que son los ídolos placa, decorados en pizarra con estos colgantes de pizarra. Es una hipótesis, pero bueno, parece ser que pudieran ser colgantes de pizarra con esos ídolos oculados. También hay tallados antropomorfos en mármol y caliza. Cuando aparece el campaniforme, las cerámicas son típicas. Ahora hablo específicamente del campaniforme con unas tipologías de vasos, cazuelas, cuencos y demás. El vaso campaniforme de finales del Calcolítico, ¿vale? A partir del 2250. Hay que decir que es una manifestación arqueológica objeto de múltiples interpretaciones. Hay una serie de recipientes cerámicos, son una serie de recipientes cerámicos elaborados a mano, de colores rojos, formas de campana, que es lo que le da el nombre, con una tipología principal de cuencos, cazuelas, vasos. Las decoraciones son ricos geométricos, ricas figuras geométricas, con bandas horizontales, impresas, con peines o cuerdas. Hay distintos tipos que luego señalaré. Aparecen por toda la Europa calcolítica, en contextos habitacionales de lo más variado, contextos culturales también variados, y también en contextos funerarios. La interpretación de este elemento de la cultura material presenta ciertas dificultades, son múltiples en cuanto a su origen, en cuanto a su génesis. Probablemente estuviera ligado a ciertos procesos migratorios, aunque no queda claro su papel como difusor de la tecnología del cobre. En la actualidad parece más claro que el campaniforme no es el origen de cambios sociales durante esta época del Calcolítico, sino que es una de las múltiples consecuencias de estos cambios en la estructura social. No se crea una red comercial para su difusión, sino que se aprovechan las redes comerciales existentes. Además, heredan técnicas anteriores y no suponen un repentino modo de elaborar, una nueva moda para elaborar la cerámica, distinta a las que ya había previamente. Los movimientos de población
colaboraron en la difusión de las cerámicas campaniformes. Estos movimientos de población llevaban su modo de elaborar esta cultura material campaniforme, se movían y eso influenciaba y dejaba un legado en las poblaciones a las que se desplazaban, que tomaban esa forma de elaborar la cerámica como referencia. De ahí que esté distribuida por grandes partes de Europa. No es un conjunto homogéneo ni monolítico, sino que presenta múltiples variedades regionales y culturales en los diferentes contextos en que aparece. Esto es debido a que, bueno, la gente de aquella época, estos calcolíticos, que llevaban consigo esa forma de elaborar la cerámica campaniforme, pues llegaban, se asentaban en unos lugares donde ya había otra forma de elaborarla, y esta gente lo que hacía era adaptar ese campaniforme, les parecía curioso, útil, sobre todo, y bueno, pues a lo mejor estaba ligado a algún tipo de ritual, no lo sé. En cualquier caso, lo que hacían era adaptarlo a las distintas regiones. Está aceptado que era un objeto de prestigio, probablemente relacionado con algún ritual. Era objeto de intercambio y en contextos funerarios formaría parte de ajuares que manifestarían la categoría del inhumado. Objeto de prestigio. Y en la península ibérica se identifican 5 estilos campaniformes. El all over cover, que viene a significar que es un perfil en ese, una decoración impresa de cuerdas en bandas horizontales. El marítimo, que es una decoración a peine, cuando está la pasta blanda es como se hacía, a peine, con formas de espina de pez. Cordeson Marítim, que es una decoración a peines en las bandas delimitadas. El puntillado también era otra forma de decorarlo, con puntos, motivos geométricos y estilos regionales que, bueno, variaban según la zona. Pasando el tránsito con el campaniforme al bronce inicial, hay que hablar que el bronce inicial implica, una vez más, una mejora. Mejoran constantemente las técnicas agrícolas. Estamos ya en el segundo milenio. Siguen mejorando las tecnologías agrícolas y ganaderas. Cada vez van cobrando mayor importancia los productos secundarios. Cada vez va cobrando también más importancia el comercio, la minería y la metalurgia, la industria metalúrgica. Empiezan a aparecer armas de metal, no aparecer, ya existían, pero empiezan a tener también más importancia. Se empieza a especializar los pueblos en una orfebrería cada vez más fina, más elaborada, y también hay cada vez más diversificación en cuanto a los utensilios. Hay que hablar que el bronce inicial, este segundo milenio, el tipo de ritual principal es la inhumación individual. Ya en el calcolítico, en el campaniforme, es lo que empieza a aparecer. Se pasa de las inhumaciones colectivas a las inhumaciones individuales, que se realizan en el caso del bronce inicial en fosas, cistas, covachas y demás. Además, en este segundo milenio, a principios de este segundo milenio, las tumbas individuales, las inhumaciones individuales, tienden a ser cada vez más ricas en cuanto a las que tienen más categoría social. La cultura del largar, que es el paradigma de este bronce inicial, son poblados fortificados que practican una agricultura intensiva y del metal. El compendio funerario va indicando cada vez más una mayor división social. Los objetos metálicos cada vez están más destinados al prestigio, cada vez tienen más capacidad para el prestigio individual de las personas. La sociedad argárica es una sociedad de jefaturas desarrolladas. Según Vicente Lull, un prehistoriador que está ahora muy de moda, creo que es de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este
este prehistoriador habla del estado totalitario de la sociedad argárica. Tenemos varios asentamientos argáricos. Peñalosa, La Bastida, sería el yacimiento encontrado en la cultura argárica más al oeste, está en Jaén, y el de La Bastida, en Totana, Murcia, más hacia el este. Todo a esa franja con penetraciones interiores del arco sur de Andalucía y parte del Mediterráneo hasta la cuenca del Segura, sería lo que se llama sociedad argárica, o como Lull llama estado argárico. Una característica, que es por lo que Lull le llama estado totalitario argárico, es la desaparición de toda manifestación cultural. Hay una serie de recipientes cerámicos con distintos tamaños, distintas formas, pero que están muy estandarizadas, que se repiten en los distintos asentamientos, sin ninguna decoración. Las copas argáricas, la cerámica argárica no tiene manifestaciones, y eso quiere decir que había una orientación estatal por controlar. Se eliminan las expresiones artísticas, que no dejan de ser expresiones si no individualistas, por lo menos autoctonistas o algo así, que denotan cierta intencionalidad, cierta capacidad de desarrollo de lo individual. Entonces, en un estado totalitario, o se uniforman o desaparecen, como es el caso del Argar, que es la única representación cultural del bronce antiguo y mediterráneo. Los primeros que estudiaron la cultura argárica en los años 30 y 40 fueron Bosch, Pericot y Almagro, los grandes de aquella época, que tenían la capacidad y la fortuna de poder estudiar y dedicarse profesionalmente a esto en una época en la que el estudio no era precisamente una de las preocupaciones de nuestra sociedad. Lull habla de una etapa inicial en el Argar y una etapa plena. El Argar, que se desarrollaría desde el sur de Alicante, pasando por Murcia, Almería, Granada, como los principales núcleos. Tenemos Peñalosa y La Bastida. Son dos de los núcleos más llamativos, más grandes o más paradigmáticos dentro del Argar. Los asentamientos se dan siempre en cerros, con un control visual, tienen que controlar el entorno. También se dan en llanuras y cursos fluviales estratégicos, ¿vale? Todos tienen defensas naturales o artificiales y contienen construcciones comunitarias. Las viviendas son la mayoría de planta cuadrada, con zócalos de piedra, que contienen varias dependencias. Y en cuanto al ritual funerario, hay que hablar de esta inhumación individual en necrópolis, sepulturas en fosas, en cistas, en covachas, en pitoy. Los ajuares difieren en cuanto a número y elementos, también empiezan a diferir en cuanto al género. Los masculinos contienen espadas y alabardas, elementos del compendio armamentístico de la época, y los femeninos contienen principalmente punzones. Y luego hay elementos comunes, que son puñales, pendientes, brazaletes de cobre, de oro, de cerámica y demás. La economía, como en el calcolítico, sigue siendo de base agrícola y ganadera principalmente. Empieza la producción dedicada a los excedentes, gestionando grandes asentamientos con graneros, almacenes, extensas grandes vasijas estandarizadas. La importancia de la metalurgia va en aumento, con una diversificación tipológica y un predominio del cobre y del cobre arsénico. En este compendio armamentístico cabe destacar que aparecen las espadas y las hojas con nervadura central, y los puñales de remache, muy característicos. En Peñalosa, en Jaén, hay una colección importante que aparecieron de este tipo de armas. Hay una preocupación defensiva, y con lo cual una emergencia de una necesidad, pues surge una respuesta a esa necesidad, una necesidad defensiva, una respuesta en forma de armas cada vez más sofisticadas.
Aparecen también los lingotes a mediados del segundo milenio antes de Cristo para comerciar con la materia prima. La principal zona minera es la zona de la Carolina, en Jaén, y en el poblado del yacimiento de Peñalosa, el poblado de Peñalosa, podemos encontrar una secuencia metalúrgica completa. Empieza a tener importancia la plata también. En cuanto a la estructura política, como he dicho antes, aunque largar se entiende, Lull habla del Estado totalitario, con violencia. Estado totalitario que utiliza la violencia. Incluso Lull dice que el final de Largar en el año 1550, que parece ser que fue un final bastante dramático, con incendios en la Bastida, además que se repiten por toda la zona argárica, parece ser que fue una respuesta a 400 años de totalitarismo, de opresión contra las clases más humildes. También habla de estado totalitario debido a esa desaparición de toda expresión cultural en el sureste. En este bronce inicial tenemos el Algar, pero luego por regiones también tenemos ciertas peculiaridades, como en todos los periodos en la península ibérica, en esta zona tan rica y tan extensa. En el suroeste, en el Algarve, en el Alentejo y en Huelva, principalmente, aparece bronce tardío sin apenas documentación en torno al 1800 a.C. y la periodización se realiza a través del registro funerario con tres principales periodos. Primero, el horizonte Ferradeiras, que es cuando aparecen estas primeras cistas rectangulares, la atalaya, que son necrópolis de cistas tapadas por unas grandes losas, y la fase final, que son cuando aparecen las estelas alentejanas. Estas cistas que estaban tapadas por losas es el origen a su vez de las estelas alentejanas, que a su vez son el precedente de las estelas grabadas del suroeste. Estaban decoradas con grabados y demás. Los ajuares, los puñales de remache, aparecen con bastante frecuencia en todas estas inhumaciones individuales. Las alabardas, los elementos de tradición campaniforme, y más tarde empiezan a aparecer cerámicas lisas, puñales de remache, espadas de hoja ancha, anillos, etcétera. En la zona de Valencia, que nos encontramos en este bronce inicial del segundo milenio, 2200-1550 a.C., desde los límites argáricos hasta el difuso norte de Castellón. Hablaríamos del bronce valenciano y tirando hacia el este con los límites del bronce manchego. El origen del bronce está en los pueblos autóctonos, en las culturas calcolíticas, con una gran influencia argárica por proximidad. En la zona que está justo al norte, limítrofe con el Algar, con la Bastida. Los asentamientos todos tienen un control visual, hay una preocupación por controlar visualmente el entorno del asentamiento, con una fácil defensa y una preocupación defensiva también. En llanura los asentamientos se construyen en estas llanuras defensas naturales, defensas artificiales donde no llegan las defensas naturales. En cualquier caso, todos los asentamientos tienen algún tipo de defensa. La gran mayoría son asentamientos agropecuarios pequeños. En cuanto a los rituales funerarios, son diversos, en laderas, en poblados, en el subsuelo de la vivienda, con una inhumación primaria o secundaria a veces, en fosas, covachas, cistas de mampostería, grietas, y los infantes hay una tradición de enterrarlos en los pitones, en estas urnas que se entierran a su vez en el subsuelo de las viviendas. Los ajuares son por regla general en Valencia bastante pobres, cerámicas, algún adorno, alguna cosa simbólica que hubiera tenido importancia en la vida del inhumado. La metalurgia, la zona de Valencia es una zona de pocos recursos mineros, pero sí que se ha documentado cierta producción metalúrgica a través de los crisales y los hornos vasija.
Más al sur de Valencia hay cierta mejora tecnológica y a finales de este periodo podemos hablar de una mejora tecnológica importada. En cuanto a la cerámica, por regla general es lisa, de mala calidad, con decoraciones incisas, impresas, con cordones, bordes y de distintas tipologías. Y un poblado, un yacimiento en el que se puede estudiar este bronce tardío, en el que se ha estudiado este bronce tardío, en la Vega Baja del Segura, es el de Cabezo Redondo, en Villena, vinculado a la cultura de Cogotas I. El bronce de la Mancha es muy característico por los tipos de asentamientos que contiene. Se da entre el 2200 y 1500 a.C., es el periodo básico. En torno a él se pueden mover las fechas en unas regiones un poco más tempranas, un poco más tardías, pero vamos, básicamente 2200, 1500, 1550, 1500 a.C. Los asentamientos del bronce manchego que encontramos que caracterizan este bronce inicial en esta zona de la meseta sur son las motillas, que son fortificaciones o torres centrales con accesos con un patio central. Además contienen estructuras hidráulicas como por ejemplo el de Santa María de Retamar en Argamasilla de Alba. Motillas. Luego están los castellones, que tienen defensas naturales con un dominio visual de los cultivos de alrededor de los pastos y de las rutas ganaderas y comerciales, con fortificaciones, silos, torreones, un tipo de vivienda de chozas perecederas, como el Cerro de la Encantada. Y luego están las morras, motillas, castellones y morras, que se construyen en pequeñas elevaciones, en cerros aislados, son recintos circulares concéntricos, como el de Saladillas de Alcázar. La inhumación individual sigue siendo la principal en este bronce manchego, en fosas simples, mampostería, cistas, grietas, los ajuares escasos, al igual que en el bronce de Valencia, y en torno al 1500 a.C. hay evidencias en algunas motillas de cerámicas características de Cogotas I. En cuanto a la meseta norte, hay que decir que el calcolítico es la base del bronce inicial, con una transición campaniforme. 3 periodos del bronce antiguo hasta mediados del segundo milenio a.C., bronce medio o protocogotas hasta el 1200 a.C. y bronce final, donde ya hay una estandarización de la cultura de Cogotas I, que se llama Cogotas I, que lo da el nombre el yacimiento de Cardeñosa, en Ávila. Los asentamientos se dan sobre todo, hay un tipo de asentamiento muy característico que son los campos de hoyos, que son unas estructuras negativas excavadas en el suelo, en llanuras o terrazas fluviales, que conservan muy pocos elementos arquitectónicos. Eran construcciones de silos, fosos, hoyos, basureros. Se dan sobre todo en el Alto Duero. A principios del bronce la ocupación se daba en pequeños cerros aislados, perdurando la ocupación en algunas cuevas y poblados en zonas bajas. Distintos tamaños de los poblados, una posible jerarquización de ellos. Un yacimiento característico estudiado es el Loma del Lomo en Guadalajara, que lo ha estudiado la Universidad de Alcalá de Henares. Loma del Lomo. Los rituales de inhumación individual se repite como en las otras zonas que hemos visto anteriormente, con ajuares pobres o inexistentes, excepto, por ejemplo, el de Cienpozuelos, en la transición del campaniforme a Cogotas I. Las cerámicas son sobre todo lisas, incisas e impresas, las decoraciones con cordones en el bronce antiguo. Y en cuanto a la industria del metal, sobre todo cobre, puntas de flecha, lengüetas, hachas, y en el bronce aparecen las hachas de talón y las espadas. Noroeste, zona de Cataluña principalmente. Noroeste. Había cosas que no me cuadraban.
Entre 1800 y 1500 a.C. se da el bronce inicial en el horizonte Roufeiro. Un origen en tradiciones locales y contactos, empieza a ver los contactos atlánticos en este bronce inicial, que luego cobrarán una gran importancia, pues serán el principal foco metalúrgico de la península ibérica. Estos primeros contactos atlánticos se prolongan desde el sureste hasta la Bretaña, el Wessex e Irlanda. En el 1500-1200, bronce medio, se da el horizonte Barcelós. Asentamientos contienen una escasa documentación, ciertas estructuras defensivas en rutas ganaderas y esporádicos asentamientos en cuevas y abrigos. Han aparecido algunos restos de cabañas circulares. El ritual funerario principal parece ser que se reutilizaban los megalitos, sepulcros de corredor hasta mediados del segundo milenio a.C. con pequeñas construcciones tumulares, cistas de piedras cavadas en suelo, inhumaciones individuales, a veces ricos ajuares de puñales, joyas con diademas, espirales y algunas cremaciones. En el Valle del Ebro, entre el 1950 y 1000 a.C. es cuando se desarrolla este bronce final. En el bronce antiguo se producen los primeros asentamientos estables. En el bronce medio estos asentamientos empiezan a situarse en cerros con casas cuadrangulares, zócalos de piedra, cubiertas vegetales y demás. El yacimiento característico del Valle del Ebro es el yacimiento de Mocín, en Zaragoza, con una serie de cerámicas aparecidas tipo cogotas 1. Finales del bronce tardío, finales del bronce, hay un abandono, quizás por una crisis o por un cambio de modelo. La inhumación individual en sepulturas dolménicas. Se repite. En cuanto al País Vasco, tenemos que decir que en este bronce inicial perviven algunos campaniformes. Más adelante aparecerán elementos de las mesetas de Cogotas 1, con dos grupos principales. El de Usos, en Álava, parece ser que era un asentamiento. Usos es el nombre de la cueva. Parece ser que era un asentamiento de ganaderos, con evidencias que han aparecido de introducción de la metalurgia y con una serie de cerámicas incisas digitadas. El otro grupo es Santimamiñe, ¿vale? Que era un grupo de agricultores y de ganaderos que practicaban enterramientos en dólmenes. En cuanto a Cataluña, hay dos teorías en cuanto a la periodización de este bronce inicial. Unos hablan de un periodo entre el 2300 y el 1300 a.C. que precede a los campos de urnas, y otros hablan de un bronce antiguo, un bronce medio y un bronce final que empezaría en el 1800 y se prolongaría hasta el 700 a.C. Los asentamientos se dan en nuevas zonas, no hay reocupaciones, perduran algunos asentamientos en cuevas, en zonas de montaña. Cataluña hay una cierta, en cuanto a los rituales, una cierta continuidad de enterramientos en cuevas, enterramientos megalíticos, con restos de inhumaciones secundarias, y aparecen algunas cremaciones. Inhumaciones siempre son dobles o individuales, en estructuras clavadas en suelos, tipo silos, o más escasas las cistas. No hay objetos de prestigio en cuanto a la metalurgia, que es bastante escasa, ni restos de espadas. Y en Baleares tenemos que hablar de un bronce antiguo más tardío. Un bronce medio que se situaría entre el 1700 y el 1000 a.C. y un bronce final como transición a lo talayótico, la cultura talayótica. Asentamientos, algunos en cuevas, otros los navetiformes característicos de este periodo. De planta cuadrangular, los navetiformes. Ábsides semicirculares, con puertas en el lado opuesto, dobles muros de piedra en seco, con hileras que se van aproximando para cerrar el techo. A veces aparecían aislados o en poblados, y a veces estos talayots
perdón, estos navetiformes, no talayos, navetiformes, contienen compartimentos interiores y bancos corridos. Hay pocas cerámicas, pocos restos cerámicos en Baleares en este bronce inicial. La poca que hay es cuidada, de ocres a negros, una cerámica lisa, con morfologías de cuenco, vasos carenados, y parece ser que existían relaciones comerciales entre las distintas islas. A partir del año 1200 empiezan a desaparecer los asentamientos y el uso de los naviformes. Y continuando, bueno, aquí una lámina que es probable pregunta de examen, que pertenece al bronce valenciano, los distintos enterramientos que se dan en el bronce valenciano antiguo y medio en el segundo milenio, 2200-1500 a.C., con inhumaciones primarias e individuales son estos. Estos de aquí, ¿vale? Un enterramiento en Pitoy, puede ser un infante con unos escasos ajuares, un vaso cerámico, una cista y una estructura tumular. Bien. Y el bronce final, en cuanto al bronce final, no me quiero extender demasiado, son tantas las cosas que sucedieron en el bronce, tantas regiones, un repaso muy general. El bronce final, a finales del segundo milenio antes de Cristo, periodizado entre el 1100 y mediados del siglo IX antes de Cristo, ¿vale? Coincide con el final del Logo Argárico. Lo principal, lo más destacable de este periodo del bronce final son las influencias. La península ibérica recibe tres influencias principales, que son las influencias continentales, con esos campos de urnas que se empiezan a extender, ese tipo de enterramiento de campos de urnas se empiezan a extender en el noroeste, en la zona de Cataluña. Las influencias mediterráneas y orientales, los primeros contactos fenicios, parece ser que en el siglo IX a.C. ya habían llegado los fenicios a las costas del sureste, a la zona de Gadir, de Cádiz, principalmente, y Huelva, y las influencias atlánticas, que tienen una importancia fundamental en este periodo, ya que en la zona del noroeste, zona de Galicia, Asturias, el norte de Portugal, se constituye en este periodo como uno de los principales focos, como el principal foco metalúrgico, ¿vale? La metalurgia en este periodo alcanza su máximo esplendor, que permite el tránsito a los inicios de la Edad del Hierro. Aparecen depósitos de metal, como el Tesoro de la Ría de Huelva, también depósitos terrestres. En las costas de la península ibérica son el escenario del cruce de rutas comerciales marítimas del Atlántico con el Mediterráneo. El valor simbólico del metal y de las almas alcanza también un gran esplendor en esta época, que tiene su referencia cultural en las estelas de piedra decoradas del suroeste. Son grabados de figuras que representan guerreros con cascos, armas, carros, lanzas, espadas, objetos de prestigio. Y hay teorías en cuanto, evidentemente, era la exaltación de algún personaje importante, tanto en vida como después de como tras su muerte, pero también pudieran ser marcadores territoriales, señales que indicaban el control de una zona, de un recurso minero por un grupo establecido por ahí, una advertencia, una indicación o algo así. El bronce atlántico de finales del segundo milenio antes de Cristo coincide en Europa con los campos de urnas. Hay una unidad tecnológica en bronce con armas y espadas desde la costa interior de Portugal hasta Gran Bretaña en los Países Bajos. El noroeste se constituye, como he dicho, como el principal foco metalúrgico desde el largar del bronce inicial.
Elementos comunes del bronce final. Tenemos la existencia del bronce tripartito, con unas nuevas tipologías, unos nuevos usos sociales. La península ibérica se constituye como un centro de abastecimiento de metales en una amplia red comercial que abarca ya amplias zonas del Mediterráneo, el Atlántico, las Islas Británicas, Irlanda, la Bretaña francesa. Hay una intención de controlar las principales vías de paso, como la ruta del Tajo, que comunicaría el interior con la costa. Una zona muy dinámica cultural y económicamente. Y una transformación socioeconómica de las regiones productoras de metales. Estos influjos exteriores principalmente tienen su correspondencia al influjo continental con los campos de urna. En Cogotas I se desarrolla este tipo de cultura por influjos por la propia evolución de raíces autóctonas más influjos del Mediterráneo, del sur, este y del este, y los influjos atlánticos de las costas portuguesas. Y aparecen los primeros estímulos mediterráneos orientalizantes, siendo el sureste un punto de confluencia entre las corrientes atlánticas y mediterráneas. Los fenicios y los griegos, los fenicios al suroeste principalmente, los griegos a la zona este, empiezan a realizar los primeros contactos. Los campos de urnas del noreste tienen esta influencia europea continental, como he dicho, practicaba la incineración en urnas en necrópolis que eran enterradas, y supone una asimilación paulatina de estas corrientes continentales. No fue una colonización ni nada así, sino que fueron influjos, fueron influencias continentales que empiezan a darse a partir del 1100 a.C. Los primeros grupos se extienden por las tierras agrícolas prelitorales de la costa catalana a finales del periodo en expansión ritual por el Valle del Ebro y el norte de Valencia de estos campos de urnas. A principios del primer milenio a.C. aparecen nuevos grupos europeos que alcanzan el Ebro y los Pirineos portando útiles del bronce final, como espadas de empuñadura calada, hachas de talón con anillas, cerámicas excisas, etc. Los asentamientos principales se dan en alturas defendibles. Y en Cogotas I, se inicia este periodo de la meseta en el 1100, se extiende hasta el 900 a.C., principalmente las cuencas de los ríos Duero y la cuenca norte del Tajo. La última fase del bronce interior, el nombre lo da el yacimiento de Cardeñosa, en Ávila. Cerámicas excisas y de Boquique, que son estas cerámicas decoradas con puntos, con rayas y demás, son las que caracterizan este periodo principalmente. La transición a Cogotas I se produce con el auge de la red atlántica, que aunque es poco perceptible, sí que tiene elementos que así lo denotan. No hay una serie de asentamientos estables ni metalurgia, ni una fabricación de metalurgia con fines comerciales. La renovación de Cogotas I se da desde el Mediterráneo y el Atlántico, se abandona lo lítico y el cobre. Se generaliza el bronce binario y terciario. Y la decoración es barroca con imitación al metal. No hay grandes contrastes sociales en cuanto a la jerarquización, pero sí que existe una posible élite que controla los depósitos de armas y de prestigio. Yacimientos relacionados con ofrendas votivas a divinidades. Los asentamientos no tienen grandes novedades tampoco, se dan principalmente en llanuras o terrazas. El ritual de Cogotas I principal es la inhumación. Al final de Cogotas I, en el 900 a.C., empiezan a aparecer cremaciones, aunque existe poca información al respecto. Fosas, inhumaciones en fosas, como el único tipo en los poblados, en cuevas o en megalitos. La tumba de San Román en Valladolid es excepcional por contener 3 inhumados con ajuar, un lingote de bronce, un arrete y restos óseos de
de animales. Lo normal es que los enterramientos tuvieran ajuares muy modestos, un vaso cerámico en una inhumación individual. La cerámica es el elemento que define esta etapa, con una entidad propia, un uso cotidiano, es una cerámica tosca de exportación más elaborada. El uso cotidiano más tosca, la cerámica dedicada a la exportación más elaborada. De escisión, puntillado y de boquique. La transición a hierro 1 la encontramos en el yacimiento de Soto de Medinilla, con las dificultades de interpretación de este periodo transitorio, ya que aparece un cambio cultural en dos horizontes. Por un lado, una movilidad de la población frente al sedentarismo y por otro lado, unas nuevas técnicas agropecuarias. La cerámica se hace más sencilla frente al barroquismo de Cogotas I. Aparece el hierro, se mantiene el ritual de depósito en el agua, se extiende por la campiña de las tierras centrales, las fértiles tierras centrales de la meseta norte. Delibes ve la diferencia en la ocupación. En Cogotas, para Delibes, hay una ocupación de la periferia, de las cuencas de los ríos, sobre todo las zonas más montañosas, y en Soto de Medinilla se da una ocupación de las tierras centrales de la campiña. Sin duda, unas tierras dedicadas serían pueblos dedicados más al cultivo, a la agricultura. Posible cambio por agente externo, el final de Soto de Medinilla. Y para concluir, el mundo talayótico de las Baleares, para concluir este bronce final, que se da entre el 1100 y el 800 a.C., con dos hipótesis de su origen. Por un lado, una continuidad de la etapa anterior, navetiforme, y por otro lado, la aparición de lo talayótico por influjo o por llegada de gente de otras islas. Hay una mejora agropecuaria, un abandono de las cuevas y un aumento demográfico con respecto a la anterior etapa. En cuanto a los asentamientos, perviven algunas navetas. Los poblados ahora son de perímetro circular en llanuras o laderas, zonas elevadas, casas con distribución irregular, con un posible talayot central y algunas murallas con puertas adinteladas. Los talayots son torres, circulares, ovales, cuadradas, adaptadas al terreno, con alzados de mampostería con grandes bloques y formas troncocónicas, con una puerta de entrada hacia el corredor o rampas de acceso a la cámara, cubiertas planas, ¿vale? Y tendría unas funciones representativas, militares, disuasorias, y dentro de ellas se celebrarían quizás reuniones, serían centros de prestigio o bien lugares de cultos funerarios. Hay otro tipo de construcciones del mundo talayótico que son las salas hipóstilas, que se dan en la isla de Menorca, unas columnas cubiertas por una serie de múltiples columnas cubiertas por losas planas de planta alargada con un acceso como la de Torralba de Ensalor. Y las taulas, que son monolitos verticales con otro monolito colocado encima de forma horizontal a modo de mesa. Probablemente fueran con una función ritual. Y ya para concluir, el bronce final atlántico se desarrolla en toda la costa desde Cádiz a Irún, en la fachada atlántica, con penetraciones en Extremadura, Andalucía Occidental y en la Meseta, por el desarrollo de la navegación, que favorece la difusión de ideas y materiales. Las propuestas de periodización son heterogéneas y variadas, pero en general el periodo comienza con una mezcla de tradiciones locales y productos de origen latino, para acabar incorporándose al circuito atlántico, lo que se ha llamado el complejo de las espadas de lengua de carpa. Unas espadas muy característicos. El desarrollo de actividades comerciales y de intercambio dio lugar a la acumulación del poder en pocas manos, originando una creciente desigualdad dentro de las comunidades y entre ellas. Las hipótesis sobre las causas son variadas, desde las que defienden el desarrollo metalúrgico como motor de los cambios, el control de las rutas comerciales y de las redes, hasta los que defienden un desequilibrio medioambiental
y el aumento demográfico, o los que apuntan a una mejora de la tecnología agropecuaria que conllevó una mejora económica acaparada por las élites, cada vez más ricas y prestigiosas. Elemento característico de este bronce final atlántico, la existencia de una élite cada vez más rica y prestigiosa. La consideración de las armas y las joyas como símbolos de poder daría lugar a la formación de organizaciones complejas con jefaturas que acumularían bienes de prestigio y que se relacionan con las estelas grabadas del suroeste. También el incremento del desarrollo armamentístico en bronce sería consecuencia de un incremento de la competitividad y de las defensas, por lo que es probable que se gestaran estas organizaciones complejas con jefaturas. Aparecen las hachas de talón y de anillas, y desde el 900 a.C. las espadas de lengua de carpa. En Extremadura es un punto fuerte de encuentro entre el suroeste y el noroeste, que a su vez recogía influjos de Centro Europa por la meseta, Mediterráneo por el sur y el Atlántico. A pesar de no ser una zona de abundantes recursos mineros, sí se han documentado importantes restos materiales en bronce y orfebrería, como hachas, punta de lanza en los tesoros del Bodonal y el depósito de Berzocana. Hay que hablar de las estelas decoradas, y en el suroeste el bronce final enlaza con el bronce tardío con continuidad y variación cultural que dará lugar a la cultura de Tarteso. Y con esto concluyo el vídeo extenso.